Yo porque yo soy Recuerdas cambios. Lo que pasa es todo solucionado así. El acceso cuando entramos se le saca el administrador. Lo saca el computador. días. Buenos días. Bueno, damos inicio al webinar de baterías Numax, de la marca Process Scientific. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soporte técnico, y nos acompaña en este momento toda la parte comercial. Empezamos con una breve introducción. Vamos a entrar lo que es las baterías VRLA. También vamos a tener toda la línea Numax SG más Plus. Vamos a hablar también de profundidad de descarga, como es el punto inicial de las baterías Numax, a descargas al 50%. Vamos a tener carga de baterías Numax también, como es la carga y la descarga también de ese tipo de baterías con relación al fabricante, el tipo de conexiones y máximas conexiones que se pueden realizar con estas baterías, y por último vamos a tener la instalación. Vamos a hablar un poco de lo que es Improvind Energy. Eh, bueno, empezamos nosotros en la industria solar, soluciones necesidades energéticas, que es nuestro punto, pues para ustedes, a través de la energía solar fotovoltaica. Empezamos en el 2014. A través del 2016 ya hacemos alianzas estratégicas con empresas de sectores especializados con energía fotovoltaica. En el 2018 ya tenemos un portafolio amplio e incluimos accesorios y materiales necesarios para montajes solares. En el 2019 ya tenemos marcas, representaciones, más de 10 marcas
y más del 80% es SSF. Innovaciones en el 2021, ya tenemos productos asertivos en las necesidades del mercado local, One Stop Shop. Aquí nos dedicamos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Manejamos y facilitamos energías renovables, energéticas a todos los hogares e industrias. Importamos y distribuimos desde las fábricas de paneles solares, controladores, inversores, baterías, protecciones y accesorios, estructuras, ya ahorita comenzando este año con estructuras y equipos portátiles. En general manejamos todos los materiales para una instalación fotovoltaica y representamos más de 12 marcas reconocidas y especializadas. También tenemos disponibilidades para ustedes en pruebas de laboratorio, servicio técnico, capacitaciones y asesorías comerciales en preventa y postventa, inventario permanente de nuestras bodegas, les despachamos a nivel nacional y manejamos ingeniería en soporte postventa. Proveedores avalados por nuestro equipo de comercio exterior y plan de desarrollo de distribuidores e integradores instaladores. Process Scientific es una marca que nos ha acompañado toda nuestra línea de vida. En el 98 productos para la ciencia, educación y tecnología. Más o menos en el 2000 ya teníamos equipos solares, inversores off-grid, híbridos, controladores PWM, MPPT, baterías, inversores variadores. Distribución, siempre manejamos la mejor cobertura a nivel nacional por parte de Improvind Energy en Colombia. Equipos de energía solar fotovoltaica, marcas reconocidas en el sector educativo, fabricadas alianzas en China, India, Corea del Sur, soporte y respaldo en todas las líneas de negocio y directamente con Improvind Energy. Bueno, para dar comienzo ya al webinar, vamos a hablar qué es una batería o acumuladores. De pronto la gente ya conoce, pero vamos a hacer una breve introducción, así una breve, algo para que la gente entienda cómo va compuesta una batería en su interior, en este tipo de baterías monobloque. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver que vienen estructuradas una rejilla y por una placa positiva y una placa negativa, cada una van separadas por un separador y eso compone prácticamente una celda. Aquí como podemos ver en la segunda imagen de acá, ya podemos ver que así se compone el grupo de placas negativas y grupo de placas positivas, separadas pues obviamente por separado. Viene con un borne positivo y otro negativo para pues hacer la respectiva serie dentro del bloque. Aquí ya podemos ver de abajo donde ahí se agregan, digamos, ya teniendo las placas previamente conectadas, se agrega una disolución electrolítica. Normalmente viene en ácido sulfúrico diluido. Para ya dar por terminado acá la batería monobloque con su respectivo borne negativo y borne positivo. En baterías VRLA también podemos encontrar este tipo de tapones donde se hacen más que todo en las baterías de arranque para cuando se necesita hacer mantenimiento. Las baterías VRLA son baterías de ácido plomo con una válvula reguladora, eso quiere decir su nombre. Conjunto de celdas a 2 voltios normalmente vienen, unidas en serie para tener como resultado una batería de 12 voltios en monobloque. Algunas se dividen en AGM y VRLA. AGM para energía solar completamente selladas. En estas baterías, como ya lo había dicho anteriormente, vienen las baterías de arranque, que son baterías de mantenimiento, y ya se dividen en baterías GEL y AGM. Este tipo de baterías son baterías libres de mantenimiento. Queda pues aclararlo, no tienen recuperación. Precisamente el fabricante nos indica que este tipo de baterías en ningún momento hay que hacerles mantenimiento y su vida útil es mucho más larga. Entonces, en baterías AGM sabemos que son placas de plomo, como yo lo había dicho, en las que el ácido se encuentra líquido, mientras que en las de gel son placas de plomo también en ácido, pero se encuentra gelificado.
Es un gel que a pesar de que nos da muchísima más corriente, nos va a dar muchísimos ciclos más de vida porque se va a mantener el ácido interno. Las dos tipos de baterías vienen separadas por el separador en fibra de vidrio. Vamos a hacer una introducción en la... Un momento, vamos a hacer, creo que no me están viendo ahí la presentación en la parte del cálculo, creo que se está tapando. A ver, una cosa. Listo, ahora sí. Vamos a hablar un poco de esto, de cálculos que nosotros hacemos en dimensionamientos. eh, entonces, vamos a saber cómo se puede ser solo como para una batería de 250 amperios. Entonces, manejamos es la ley de Watt. Entonces, sabemos que vatios es igual a voltios por amperios. Es como sabemos la potencia total de nuestro banco. La potencia total de nuestro banco es 12 voltios por multiplicado por la corriente total de la batería y eso nos daría la potencia total de nuestro banco. Esto para una batería de 250 amperios. También hay mucho énfasis en lo que es el C de descarga, que son las horas, en la máxima corriente de descarga que se puede generar sobre la batería en una hora, en estas horas, sobre las horas. Entonces, ¿qué es? La corriente total de la batería dividido en el C de descarga, y eso nos daría la corriente máxima sobre en la hora que se puede utilizar en una batería convencional de 12 voltios. Tengamos en cuenta que en los dimensionamientos fotovoltaicos no es muy común que nos den, digamos, una sola batería. Podemos tener sistemas de muchas más baterías y la corriente que va a pedir nuestro inversor se va a dividir en cada una de ellas. ¿Listo? Como ejemplo, es una batería de 50 amperios dividido en un C20 descarga, que queda claro que las baterías Newmax, todas vienen con un C descarga del 20. ¿Listo? ¿Cuál es el plus de las baterías? Y ya entrando en el tema de la batería Newmax, de la línea SG Plus, son las cualidades y patentes exclusivas de la marca. Prácticamente estas cinco cualidades nos dan una mayor vida útil de la batería. Eh, Realmente podemos alargar, digamos, nuestra garantía con respecto a nuestro cliente que estamos instalando, o bueno, nuestra instalación como cliente final. ¿Listo? Como ya lo había dicho, son patentes exclusivas en el mercado. Digamos que las baterías, este tipo de batería Newmax coreana, también cabe aclararlo, no, perdón, es exclusiva de Newmax y no lo hay digamos, en otro tipo de baterías. Entonces vienen libres de mantenimiento, como ya lo veníamos trabajando en baterías gel, diseñadas específicamente para mantener la necesidad de ciclos profundos, frecuentes de aplicaciones de almacenamiento y energía fotovoltaica. Ya sabemos, energía fotovoltaica para mantener una corriente o una autonomía mucho mayor. Gracias a la combinación de estas cualidades, que es una, como lo había dicho, es una red patentada de MaxPress y la tecnología ISOPUR en gel. Ya vamos a hablar un poco más de eso, vamos a hablar de las cualidades, la estabilidad y la longevidad que necesita para sus necesidades diarias de energía solar. En esta parte, también quiero recalcar, no muchas baterías en el mercado tienen este tipo de patentes y certificaciones. ¿Listo? La batería de línea de Newmax, la SG Plus, maneja una flexibilidad y es importante decirlo, no importando cómo hagamos nuestro sistema fotovoltaico, podemos maniobrar
Normalmente instalamos las baterías con la posición de los bornes hacia arriba, ¿sí? Pero la línea o la fábrica Newmax nos indica que podemos colocarlas en de cualquier posición. Eso nos avala la fábrica. Obviamente teniendo en cuenta el sistema de transporte cuando llega hasta, hasta la instalación, o nosotros acá siempre embalamos nuestros productos en el perfecto estado, pero ya cuando se va a instalar este sistema, es recomendable pues dejarlo en una posición y en un ambiente cálido, pero según la fábrica nos dice que podemos instalarlo o ponerlo en cualquier posición el tipo de batería. Normalmente a veces necesitamos y en algunos espacios no nos da, podemos colocarlas de lado o boca abajo. ¿Listo? Recordemos que vienen totalmente selladas. Ya vamos a hablar, digamos, de una parte importante que de pronto ustedes tienen la pregunta que de pronto se salga algún tipo de líquido. Estos son el tipo de certificaciones, todo para baterías ácido estacionarias, tipos de baterías fotovoltaicas en este tipo de sistemas y baterías de válvulas reguladas. Vienen con este tipo de certificaciones. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este tipo de certificaciones lo pueden decir con la parte comercial, lo pueden solicitar y manejamos también las hojas de datos si las requieren ustedes. Empezamos a hablar de las cualidades. Las cualidades, por ejemplo, es la MaxPress. Recordemos que, como ya lo habían dicho, vienen compuestas las baterías de unas rejillas. Esta tecnología está patentada de lo que les voy a hablar. Es una compresión de rejilla que aumenta la rejilla de grano de plomo. Es algo un poco más químico, pero hay que complementarlo con esto. Normalmente es típico al 400% mayor que el método de colada convencional. ¿Esto a qué se refiere? Que en tipo de rejilla vamos a tener una mayor presión, aumentando así el campo electrolítico que se maneja entre rejilla positiva y negativa. Esta tecnología permite pues, para nuestras baterías que sobrevivan a incluso a las aplicaciones de descarga más profunda y en el estado de descarga más exigente, el PSOC, que quiere decir que cuando descargamos una batería ya a final de ciclo, a su ciclo, terminando su ciclo normal del día, este tipo de tecnología que nos va a impedir evitar la sulfatación. Entonces es un producto y una cualidad muy importante para la vida útil de nuestras baterías. La segunda cualidad es esta Support, que ya nombrado. Es una aplicación de tecnología de sílice coloidal tixotrópica pura. ¿Qué quiere decir? Refina electrolítico de la batería, lo cual aumenta considerablemente el ciclo de vida, prevenir la estratificación de la placa y brindar protección adicional contra el calor y el frío. Este tipo de tecnología, igualmente patentada, que lo que hace es una resina, lo cual aumenta obviamente los ciclos de vida de la batería y evita igualmente la sulfatación en el estado de descarga. Entonces, cabe aclarar, un punto también, que el tipo de batería que manejemos tenemos que cargarla no máximo a 12 horas. Normalmente para estos sistemas solares el inversor y inversores controlados con MPPT mantendrán este tipo de carga en el momento que se puedan, no pasando mayor a 12 horas. Por eso a veces es importante en nuestros sistemas híbridos mantener como soporte una red. Si no es la probabilidad de una red eléctrica, sino la probabilidad de tener red de bypass o de transferencia, mantener un nivel de paneles solares que manejen una radiación mucho mayor para que la batería se cargue mucho más rápido y evitar este estado de sulfatación. En la tercera cualidad hablamos de la Flex Sailing. Es una tecnología igualmente patentada. Las tapas, y lo que como les decía, que podemos colocar la batería en cualquier posición, ya sea de pie o acostada. Este tipo de celdas o las celdas, los tapones que vienen en este tipo de baterías vienen selladas con juntas tóricas. Normalmente lo conocemos como O-rings. Este tipo de filtros lo que hacen es diseñar, bueno, están diseñados herméticamente para evitar las fugas de gases. ¿Por qué lo digo cuando hay fugas de gases? Normalmente en este tipo de baterías, y más que todo en las baterías de arranque, ¿qué pasa?
cuando hay una carga o cuando se está utilizando la batería, ellas tienen un orificio para dejar salir ese tipo de gases que es entre hidrógeno y oxígeno. Este tipo de tecnología viene para que no escape ningún tipo de gas y así mantener muchísimo más efectiva este tipo de baterías y mayores ciclos de vida. Este es otro tipo y la cuarta cualidad de este tipo de baterías es el carbón activado. Se utiliza un aditivo en microcarbón, también patentado por Newmax, que nos hace que las baterías, las celdas positivas y negativas, las placas, perdón, eh, tengan mayor aceptación en la carga y resistencia al ciclo. Trabaja para fortalecer las vías de carga mejor, para mejorar la consistencia de rendimiento y mejorar el rendimiento de un entorno de estado de carga parcial. El PSOC, lo que les decía, mejorar el rendimiento en la activación y evitar la sulfatación interna. La protección térmica es la quinta cualidad. Esta protección, a pesar lo que normalmente vienen cubiertas este tipo de baterías en monobloque, es un plástico, pero este material viene en una carcasa en polipropileno. La mayoría de gente que ya ha trabajado con este tipo de materiales o que ha conocido el polipropileno es un material resistente al calor. Normalmente con 1200 grados de temperatura y el material no se alcanza a quemar. No se prende, digamos, en un estado de explosión tampoco. Y la caja es de alta rigidez que tiene una clasificación de deflexión térmica hasta 140 grados. ¿Qué es la deflexión térmica? Es un estado del material donde hay una curvatura después de cierta temperatura. Entramos a la profundidad de descarga o el llamado DOD de las baterías Newmax. Creo que es lo que la mayoría de gente nos interesa en este estado. ¿Qué vamos a verificar? Este tipo de gráfica, lo voy a explicar acá, donde manejamos ciertas descargas, ya sea al 100%, 80%, el 50% y el 20%. Este tipo de descargas, Newman nos ofrece, si podemos ver acá el 50%, nos ofrece 2000 ciclos, llegando a los 2000 ciclos, entre 1800 y 2000 ciclos al 50% de descargas. ¿Sí? ¿Cómo calculo esos ciclos en tiempo de vida útil? Los ciclos de descarga serían los días de duración de nuestra batería. Aquí hay una fórmula fácil donde podemos comparar que los ciclos de descarga con los años, los días del año. Entonces, esto nos daría 5.47 años, perdón, en este tipo de gráfica. Si nosotros manejamos una descarga, digamos al 100%, estaría entre los 420, 450 ciclos, más o menos es lo que nos dice la gráfica. Y igual, relativamente, ¿qué podemos manejar? Si tenemos una cierta descarga al 20% de la batería, podemos verificar que nos estaría durando alrededor de los 3800 a los 4000 ciclos. Entonces, este tipo de baterías, no muchas baterías en el mercado tienen este ciclaje. Entonces, ese es un punto a favor para que en nuestras instalaciones y que le demos la certificación y la viabilidad a nuestro cliente de que va a tener un sistema comprendido en bastante tiempo, este tipo de baterías son las perfectas. Vamos a hacer un dimensionamiento con DOD, voy a explicarlo así rápidamente. Pronto hay una gente que de pronto se pueda confundir. Entonces, ¿cómo calcular o cómo saber? Les voy a dar un dato importantísimo para tener muchísima más vida útil en nuestras baterías Newmax. A pesar de que la batería Newmax nos ofrece un ciclaje muchísimo más alto, vamos a poder llevar nuestras baterías hasta el doble, o sea, alrededor de unos 4000 ciclos. Vamos a tomar los datos, digamos, el dato de nuestra potencia nominal del inversor y lo vamos a dividir en el voltaje de baterías del banco multiplicado por el porcentaje de descarga. ¿Listo? Vamos a hacer cuando ya tengamos ese total del día, vamos a dividirlo en la disponibilidad comercial de las baterías que tengamos.
Pueden ser 65 amperios, 100 amperios, 150, 200 y 250, que son los modelos que manejamos y de entrega inmediata, para tenerlo ahí en cuenta con la parte comercial. Ya tenemos acá la potencia total y nominal de nuestro inversor, lo vamos a dividir en el banco de baterías que necesitemos y lo vamos a multiplicar por el dimensionamiento o perdón, la descarga, el porcentaje de descarga que nosotros necesitemos este tipo de batería. Eso nos va a dar, en este caso, 400 amperios. Y esos 400 amperios los vamos a dividir en la disponibilidad de baterías comerciales que tengamos en el momento. Nos va a dar dos baterías. Y podemos colocar esto, dos baterías en paralelo. ¿Sí? Cada una van a recaer, sobre cada batería van a caer 100 amperios. ¿Listo? De esos, de esos 100 amperios, ¿qué vamos a poder obtener? Digamos, en una batería, digamos, de 200 amperios, estamos utilizando al 50% nuestros ciclos, digámoslo así, y con respecto a la tabla que les mostré, vamos a irnos a la tabla de un 50%, que nos va a mostrar que vamos a obtener 50% de 2000 ciclos, alrededor de 1800, 2000 ciclos, y eso también depende de una parte muy fundamental que les voy a decir más adelante. Eso nos daría alrededor de 5.47 años de vida útil o de ciclaje que cumplen nuestro tipo de baterías. Es un tiempo prudencial para nuestro cliente. ¿Listo? Igual pues le tenemos que decir a nuestro cliente que va a recuperar la inversión más adelante con respecto a facturas costosas, que pues en este caso es fundamental. Vamos a hacerlo y les voy a decir un tip para darle al cliente una mayor facilidad y darle muchísimos más ciclos a este tipo de baterías. Ya tenemos nuestros 2400 vatios, que fue la máxima potencia del inversor, potencia nominal, y lo vamos a dividir ahora en un banco de 48 voltios. ¿Qué les voy a recomendar? Y también es un tip. Todo sistema que supere más de 2500 vatios o digamos tenemos consumos que tengamos más de 2500 vatios, recomendable utilizar inversores de 24 a 48 voltios. Y en este ejemplo les voy a decir el por qué. Aquí utilizamos un banco de baterías de 48 voltios, que pueden ver acá, y lo multiplicamos por el 50% de descarga. Nos va a dar 100 amperios. Ya como podemos ver, aquí ya se redujo la corriente. Si tenemos estos 100 amperios y lo dividimos en baterías de 200, nos va a dar prácticamente la mitad de las baterías, un cuarto de las baterías que vamos a solicitar. 4 baterías, en cada una requeriría 50 amperios. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos utilizar, digamos aquí haciendo el cálculo acá, son 48 por 50 amperios, nos va a dar la misma potencia del inversor. Recordemos que estos 2400 es la potencia del inversor o también podríamos manejarlo sobre los consumos que vayamos a manejar. ¿Qué nos daría? Nos daría, y ahorita vamos a la tabla, son 3000 ciclos, 3500 ciclos a 365 días en esta división, nos daría alrededor de 10 años de vida útil en nuestras baterías. Por eso les recomiendo utilizar sistemas a 24 voltios o a 48 voltios. ¿Listo? Cabe recordar que este 50% que tenemos acá, ¿sí? Lo podemos bajar un poco más. Podemos utilizar un porcentaje al 80%, perdón, al 20%, dando muchísima más vida útil a este tipo de baterías. Eso también depende, digamos, de no llegar hasta la profundidad de descarga máxima o el voltaje máximo de descarga de las baterías y teniendo adicionalmente red eléctrica como apoyo. ¿Listo? Digamos que aquí tenemos 3500 ciclos. Vamos a ver, vamos a ir a la tabla de nuevo. Según Newmax, a los 3500 ciclos nos podría dar a este 50%, igual teniendo el 50%, nos va a dar muchísimo más ciclaje. Y esto es lo que yo les digo si manejamos una profundidad de descarga mucho menor. Ya teniendo el 20% de descarga, nos va a dar alrededor de los 3500 a 4000 ciclos igual. ¿Listo? Entonces es un dato a favor
y algo que nos ofrecen las baterías Newmax. Listo. Seguimos con la carga de baterías de esta línea SG Plus, que es la línea baterías gel de Newmax. Algo que nos importa muchísimo y es cómo cargar este tipo de baterías. Normalmente en los inversores ya viene configurado el tipo de carga para batería gel, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta y tener, digamos, un cierto voltaje, digámoslo, en las tres fases de carga para controladores MPPT. Esto es solo para controladores MPPT y es recomendable para baterías Newmax este tipo de cargas. Acá podemos observar en la tabla, manejamos tres tipos de estados de carga. Es el tipo bulk de absorción y el float, que es de flotante. El tipo bulk, que lo que hace es enviar voltaje, prácticamente un máximo voltaje, según lo considerado por baterías Newmax, y esto aparece también en la hoja de datos, que al 25% a un C20 de descarga vamos a obtener esto. Este 25% es por celda. Normalmente, si han escuchado el VPC, es voltaje por celda. Aquí vamos a hacer un ejemplo, teniendo una batería de un C10, y eso nos va a dar 2.5 voltios. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Si yo tenemos una batería de monobloque a voltajes a 15 voltios. Eso sería en el estado bulk. En la absorción, cuando ya, digamos, ya llega a un tiempo en que la corriente se reduce de carga, vamos a entrar en un estado de absorción en donde va a bajar el voltaje. ¿Qué es este voltaje? Este voltaje lo que vamos a hacer es mantener el voltaje, como vemos aquí en la carga, pero ya la corriente, como vemos acá, se redujo en esta curva. Entonces mantenemos un voltaje alto, precisamente para que es este tipo de estado, lo que es absorber todo el voltaje de la corriente posible, perdón, el voltaje posible, pero la corriente se va a reducir. Y eso es para eliminar sulfatación en el tipo de carga cuando se completa un ciclo. El estado flotante, cuando ya llegamos bueno, cuando ya se cumple este tipo de carga, ¿qué es lo que vamos a observar? Va a bajar el voltaje. Si podemos ver acá, ya podemos observar que según las tres, aquí ya se redujo el voltaje. Antes estábamos con 2.5 en bulk, 2.4 y a 2.28. Y la corriente se redujo perfectamente. En este estado bulk es donde más se ve el estado de carga por corriente, porque aplicamos un voltaje alto y la corriente obviamente pues, se va a subir. Ya hablaremos de eso porque si sube el voltaje, se sube la corriente. Ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a tener, bueno, según Umax, en el manual también y en la hoja de datos, nos facilita y nos dice cuál es la corriente ideal para cada batería. Si aquí pongo un ejemplo de una batería de 250 amperios, ¿qué nos dice Newmax? Si tenemos una batería o la batería que tengamos, la máxima corriente debe limitarse hasta el 40% de corriente. Entonces, esto nos daría que en un ejemplo así sencillo, si tenemos una batería de 250 amperios, a un 40%, la máxima corriente de carga sería en 100 amperios. ¿Sí? Recordemos que pues en nuestros sistemas híbridos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener muchísimas más baterías y lo que va a pasar es que la corriente se va a dividir, la corriente de carga se va a dividir. Entonces, por ejemplo, en sistemas donde tengamos baterías de 100 amperios, entonces pues la corriente máxima serían 40 amperios. Pero tengamos en cuenta que nuestros controladores, hay controladores de 60, 80 amperios, entonces esto se va a dividir en cada batería. La carga de ecualización, esta carga de ecualización también es fundamental y también lo hacen todos los controladores MPPT. Este tipo de carga, ¿qué hace? Es reducir el problema de sulfatación en cada celda de batería. Esto lo hacen no en un ciclo, sino a través, y depende, cómo configuremos nuestro inversor. Todos los inversores híbridos ya tienen este parámetro de ecualización. ¿Qué podemos obtener? Configurar hasta cuántos ciclos de carga se activa este tipo de ecualización. Entonces,
importantísimo también tener el manual de nuestro inversor en donde se hace eso. Y el tiempo de descarga o el voltaje mínimo de descarga, este es el voltaje VPC que les decía, el voltaje por celda, y el mínimo recomendado por Newmax es de 1.8 por celda. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el voltaje mínimo, eso daría alrededor de unos 11 voltios para una batería de 12 voltios monobloque. Entonces, este tipo de voltaje, o en este mínimo voltaje, también lo podemos configurar en nuestro inversor. Importante por ese lado. Este tema de la autodescarga, empezando ya con esta diapositiva, es cuando normalmente, y ustedes como distribuidores, ¿qué es lo que hace? Que normalmente compramos muchas baterías y no instalamos en el mismo momento. Entonces, en esta tabla les voy a decir un punto fundamental si, digamos, no sé, si es un contrato o un tipo de sistema que perdura muchísimo tiempo, que no se va a instalar en ese mismo día, cuando llega, digamos, pues a su local, este tipo de baterías, nosotros hacemos el envío. Entonces, las baterías presentan una autodescarga y eso se ve reflejado por la temperatura ambiente. Entonces, aquí, ¿qué nos puede decir esta tabla? Esta tabla también la van a encontrar, igualmente como las otras, en la hoja de datos de cada batería. ¿Listo? De las baterías Newmax. Este tipo de descarga, si tenemos una temperatura ambiente a 10 grados, vamos a encontrar que se va a descargar alrededor de un 75%, que va, digamos que va a quedar, en este caso va a quedar el 75% de la carga total a 23 meses. Vamos a hacerlo en este ejemplo a 20 grados, a 25 grados más o menos, en donde ¿qué podemos obtener? Si nosotros estamos, podemos, bueno, aquí sea alrededor de descargar del 50% a 23 meses. Entonces, importantísimo. Si nosotros tenemos una instalación a 3 meses, al 20%, entonces va a descargarse alrededor de un 95%. O sea, va a quedar en la batería alrededor de un 95%. En una temperatura muchísimo más alta, digamos a unos 40 grados, podemos observar que al tercer mes ya queda en la batería un 80% de carga. Entonces, digamos que por este tipo de tablas podemos decirle a nuestro cliente cuál es la máxima o el máximo tiempo de instalación. Este es otro tipo de tabla que también comprende ya con los ciclos y la autodescarga según la temperatura. ¿Qué podemos obtener en estos resultados? Si tenemos una temperatura de trabajo entre los 35 grados más o menos o 30 grados, podemos obtener que va a tener muchísimos más ciclos, ¿sí? A una temperatura, digámoslo así, del 20 o el 25%, que es lo recomendable para baterías Newmax, podemos obtener una máxima, y eso también cabe aclararlo, en el dimensionamiento que yo les dije previamente, podemos obtener hasta 3000 ciclos, 3500 ciclos, llegando a los 4000. Entonces, eso depende también de lo que ustedes necesiten instalar y según la instalación que hayan acordado con el cliente. Aquí podemos obtener cómo, bueno, ya entrando a este tema, importante de cómo son las conexiones en serie en paralelo. Creo que ya la mayoría ya han tenido, pues, y ya si son instaladores, ya han instalado muchísimos más sistemas de estos, pero vamos a hacer algo breve, un recorderis, digámoslo así, en donde vamos a tener unos puntos claves según las baterías de Newmax. Entonces ya sabemos que la conexión en serie es la suma de todos los voltajes y se va a mantener siempre la corriente. En las baterías Newmax vamos a obtener un borne azul y un borne rojo. ¿Listo? Y en nuestras instalaciones, les voy a dar un dato importante, tener lo más cercano posible y reducir entre baterías, la distancia, y reducir el cable en su longitud, precisamente para que no haya resistencia en el mismo. Normalmente pues tenemos, y las personas que ya han instalado este tipo de sistemas ya saben cómo calcular el cable según la corriente de paso. Entonces, ese dato también
si algo lo pueden comunicar con nuestros asesores. De pronto no tienen no tienen muy claro cómo calcular este tipo de corriente según la tabla, una tabla específica para eso. Entonces lo pueden contactar con nosotros. Entramos en las conexiones paralelo y aquí es donde hay mucha gente que no tiene en cuenta este tipo de sistemas y cómo conectarlos. Entonces, ¿qué vamos a tener en una conexión paralelo? La conexión en paralelo vamos a obtener el mismo voltaje, pero se va a sumar la corriente. Igual, importante, borne rojo con borne rojo, borne azul con borne azul. Y según las baterías Newmax, recomendable hasta máximo 4 cadenas en paralelo. Si tenemos sistemas instalados a 48 voltios, ¿qué podemos hacer? Una matriz de 4x4. Entonces, que son alrededor de 16 baterías. Importante, pues lo que nos recomienda las baterías Newmax. Igual, este tipo de recomendaciones que les estoy dando es para una mayor vida útil y un mayor ciclaje. Este tema también quiero recalcar aquí, según hay muchísima gente y más que está comenzando con este tipo de energía, utiliza baterías de diferentes capacidades. Entonces, ¿qué puede pasar en el estado de carga? En el estado de carga puede pasar que se cargue primero digamos si tengo una batería de 250 amperios con una batería de 100 amperios, se va a cargar primero la de 100 amperios. Y como no ha terminado de cargar la de 250, lo que va a hacer el inversor o el controlador es leer el voltaje de carga. Si no está a determinado voltaje, voy a seguir enviando el estado bulk, ¿sí? Entonces, que es un voltaje mucho más alto. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que la batería de 100 amperios no va a durar mucho y lo más probable es que su ciclo de vida se acorte. En las conexiones, y voy a hacer aquí hincapié en el tipo de conexiones en baterías en paralelo, normalmente esta es la debida conexión, ¿sí? La debida conexión, ¿cuál es? En la primera batería o en la última voy a sacar mi cable positivo hacia el inversor y en la primera o la última voy a sacar a ver, mi cable negativo. Esta instalación están mal conectadas. Precisamente ¿por qué? Porque la primera batería va a ser la que se va a cargar primero a diferencia de la última. ¿Listo? Importante en este tipo de conexiones. Porque adicionalmente va a reducirse la vida útil de la batería. ¿Listo? ¿Cuáles son acá? Bueno, importante este tema. Todas las baterías Numax vienen con este tipo de cables. ¿Listo? Las baterías vienen incluidas y vienen con un cover cap. ¿Qué es el cover cap? Es un forro, digámoslo así, que cubre el borne o el borne del tornillo, pues para que no haya, digamos, accidentes o de pronto caiga algo dentro del banco de baterías. Entonces, vienen con las baterías, pero si ustedes lo solicitan o lo requieren, lo pueden también con los asesores. ¿Listo? Si digamos no nos dicen, digamos al momento de la compra, pues la batería va sin los cables. Es un accesorio que viene con las baterías, pero tienen que solicitarlos. Este tema también entrando ahorita con la operación de baterías, eh, importante para la vida útil de la batería. En esta línea Plus de SGB Newmax. La ventilación. Estas dos recomendaciones de la ventilación y la ubicación lo dice el manual de la batería. Entonces, también hago recalques sobre los manuales para que ustedes tengan una, una visión mayor de cómo utilizar este tipo de productos. ¿Listo? Entonces, las baterías de plomo ácido, lo que les venía diciendo y que hablé al principio de la presentación, hacen y producen hidrógeno-oxígeno en su funcionamiento. Estos gases, por electrólisis, es recomendable que las baterías estén en un buen ambiente seco a 25 grados. Las recomendaciones que nos dice Newmax es que siempre tiene que estar entre los 20 y 25 grados de uso. Si se utiliza en lugares de más altas temperaturas, utilice ventiladores o extraiga con un sistema refrigerado.
¿sí? Importante en ese tema, digamos más que todo sistemas instalados en la costa, donde digamos que hay temperaturas de 40 a 45 grados. ¿Listo? La ubicación también se debe instalar en sistemas de batería en un lugar limpio, fresco y seco para evitar colocar las baterías al sol. Este tema también de las baterías al sol, también quiero hacer el recalque, porque a pesar de que viene cubierto con una cualidad de las cualidades que es el térmicas, siempre afectan a la batería en el estado de producción de hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Entonces, importante este tip que les estoy dando en la ubicación y que tengamos fácil acceso al banco de baterías, ¿sí? Para realizar un mantenimiento preventivo o ya sea correctivo. La temperatura, lo que les venía diciendo, es un rango recomendado entre las 20 y 25 grados. Y eso reduce, bueno, hay dos factores ahí. Las temperaturas más altas reducen la vida útil y las temperaturas más bajas reducen la capacidad disponible. Entonces, pues ya digamos la corriente no va a ser la misma, una temperatura mucho más baja. Normalmente aquí en Colombia manejamos de 20 a los 25 grados y ya temperaturas por debajo de los 4 grados o menos un grado va a pasar esto. Listo, vamos a hacer entrar en la hoja de datos. Esta es una batería de 2500 miliamperios o 250 amperios. ¿Qué podemos encontrar? La capacidad, vamos a colocar acá, poner aquí. Esto es lo que tenemos para nosotros por voltaje por celda. Este voltaje por celda es de S20, como ya lo habíamos dicho, al 1.8. Ese 1.8 es el voltaje mínimo de la batería. ¿Sí? ¿Qué podemos obtener? Si manejamos un C10, nos va a dar 230 amperios. Si manejamos un C5, 210. ¿Sí? Entonces, si la descarga en hora es mucho mayor, vamos a obtener menor corriente. Entonces, recomendable utilizarlo siempre a unas 20 horas de autonomía, en donde la corriente va a ser la ideal. Si utilizamos en una hora la corriente, nos va a reducir a 152 amperios en una batería de 250. Entonces, importante los cálculos de dimensionamiento y consumos, tenerlos en cuenta. Hago también hincapié en los consumos porque a veces nos guiamos por fichas técnicas. Y de acuerdo a la vida útil de del electrodoméstico del cliente, puede variar la corriente o la potencia de entrega que va a consumir de este tipo de baterías. Recordemos que el inversor es solo un puente. Aquí la proporción y de donde va a sacar la potencia total es de las baterías. Las dimensiones. Vemos que, por ejemplo, en las dimensiones eh, son unas dimensiones entre estos están en milímetros, como lo digo, milímetros. Entonces, pues es una batería considerable, digámoslo así, en esta batería de 250 amperios. Y manejamos, también está ordenan en el peso de 65 kilos. Em, Hablando de esta parte, la resistencia interna, hagamos hincapié en eso, cuando yo tengo mi sistema de carga y coloco muchísimo más voltaje, digámoslo según la carga bulk que habíamos hablado anteriormente en la tabla, se va a subir la corriente. Normalmente ya sabemos, y si tenemos esos conceptos eléctricos, sabemos que el voltaje es indirectamente proporcional a la corriente. Si aplico más voltaje, se va a reducir la corriente. Eso lo podemos ver en consumo, pero en carga es diferente. En carga va a subir las dos cosas por este tipo de parámetro. Esta corriente, esta resistencia de 2.10 miliohmios es una resistencia muy baja que lo que nos va a ofrecer un pico de arranque cuando tengamos consumos mucho más altos. La batería no va a sufrir en un arranque cuando tener una corriente alrededor de 5 veces o alrededor de 3 veces la que necesita, la batería que necesita. Por ejemplo, aquí voy a obtener una máxima descarga en 5 segundos y lo que nos va a ofrecer es 1700 amperios. ¿Sí?
Utilizándolo, vuelvo a hago recalque a 20 horas de CD20. Si utilizo en un CD1, voy a obtener 660 amperios. Entonces, esta resistencia, y para la gente que quiera, digamos, o a la hora que va a comprar una batería, tengan en cuenta ese tipo de resistencia. Entre más baja la resistencia, mucho mejor entrega de corriente. Entonces, eso está en el orden de los 2.10, 0,00210 amperios, perdón, ohmios. La capacidad, que afectación a la temperatura, entonces pues ya sabemos que en una temperatura mucho mayor pues va a haber se va a esforzar muchísimo más la batería, y a una temperatura mucho menor, entonces pues la capacidad va a ser pues mayor, ¿sí? El, el autodescarga, self-discharge, ahí es donde yo les decía la autodescarga, entonces pues normalmente después de un mes va a reducirse un 2%, y eso depende, digamos, del cómo manejamos la vida útil. La duración, la máxima duración por corriente es alrededor, ¿qué es esto? 10 milisegundos, de 4.800 amperios, más o menos puede variar un 10%. Entonces, vemos que la batería en este de 250 nos va a ofrecer una mayor picos de arranque, digamos, en nuestro consumo, y una mayor efectividad en corriente. Aquí están, digamos, ya los tres estados de carga que habla la hoja de datos. Este tipo, lo que yo les decía, este tipo de parámetro, lo que nos dice la hoja de datos, está entre 20 y el 25 cc, que es voltaje por celda. Volvamos, eh, lo, lo retomo. 2.4 en absorción, tiene que quedar cada celda. Y si nos vamos digamos, a, a sumar, digamos, por 6 celdas que viene la batería una batería de 12 voltios monobloque, eso nos daría alrededor de 14.4. 2.28 es el voltaje adecuado para mantener una batería cargada. Recomendable, hay, digamos, clientes que eliminan estos dos, bulk, absorción, y solo la cargan en estado flotante. Carga bien. ¿Qué es lo que pasa? Se va a demorar muchísimo tiempo más en cargar, ¿sí? Pero recordemos que la absorción y el tipo de bulk es ¿para qué? Para eliminar la sulfatación que se genera en el tipo de baterías. Entonces, recomendable siempre mantener controladores MPPT. Esta constante es una constante de corriente en donde nos dice Newmax, trabajándolo a una temperatura de 25 grados, cuál es el rango entre corriente y una relación con potencia. Entonces, aquí, por ejemplo, obviamente, pues corriente, vamos a tener las unidades en amperios y abajo en vatios. Entonces, si tengo una celda descargada al 1.85, voltaje por celda, recordemos, que es alrededor de los 11.1 voltios, nos va a ofrecer una corriente de 11.5 amperios. Que relacionado, aquí voy a señalar, si tengo una celda acá de 1.85 voltios, vamos a tener 11.5, que en potencia nos va a dar 22.4. Voy a hacer un recalque acá en voltaje por celda, y recomendable, según lo que nos dice Newmax, podemos descargar la batería hasta 9 voltios, pero yo les recomiendo que, igual ese parámetro ya viene configurado en sistemas híbridos, no descarguen tanto la batería. ¿Por qué? Porque la recuperación empezando va a ser muchísimo más demorada, nuestra potencia en paneles no va a satisfacer las horas en ese momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que llegue de pronto la noche y el banco de baterías no se alcance a cargar. A pesar de que entre la red, va a haber un muchísimo más consumo en la red, ¿sí? Porque está cargando las baterías y va a mantener los consumos. Entonces, vamos a estar trabajando si lo dejamos un 100%, nuestro inversor híbrido en carga o en descarga, vamos a estar trabajando alrededor de un 150 o un 200%. Entonces, no es recomendable. ¿Listo? Pero quiero aclarar esta parte de la tabla de lo que es la batería. Aquí está en horas.
Digamos que si utilizamos una descarga de una batería por celda de 1.80 y lo manejamos a 40 minutos, nos va a ofrecer 168 amperios. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? En la potencia nos va a dar 313 vatios. ¿Listo? Entonces, manejar con estos valores de 1.85 a 1.60 es grave y no es recomendable para la batería. Manejándolo en este tipo de sistemas fotovoltaicos. Hago hincapié en eso. Bueno, sigamos acá. Bueno, quiero hacer una comparación entre las baterías Newmax y otro tipo de baterías que nos ofrecen en el mercado. Entonces, podemos ofrecerle al cliente un sistema normal, ¿sí? Un sistema normal, no sobredimensionado en baterías. Cerca de los 2000 ciclos podemos ofrecerle, según Newmax, al 50% de descarga. Otro tipo de baterías manejan 1500 ciclos al 50% de descarga. Entonces, es un punto a favor e importante en la vida útil de la batería. Recordemos que si manejamos sistemas muchísimo más altos en el voltaje, ¿qué podemos ofrecerle al cliente? Más ciclos, hasta el doble de ciclos de vida. Entonces, manejamos baterías alrededor de, y un aproximado hasta de 11 años. El precio competitivo versus las características. Así como yo les decía de las cualidades, de las 5 cualidades importantes de las baterías Newmax, este tipo de características están patentadas, cosa que otro tipo de baterías no lo tiene. Puede salir un poco más costoso, pero le estamos ofreciendo al cliente calidad, ¿sí? Entonces, ese es un punto a favor de las baterías Newmax. La mayoría de baterías, otro punto también, otra característica de este versus, es que la mayoría de baterías están fabricadas en China. Las baterías Newmax están fabricadas en Corea con altos estándares y certificaciones. ¿Listo? ISO 9001, por ahí de calidad, y 14001 también bueno, estamos ahí. También las garantías. Normalmente los distribuidores que les dan a nuestros clientes nos dan 12 meses de garantía en una batería estándar, ¿sí? Nosotros les ofrecemos a ustedes 18 meses de garantía con una ampliación de 24 meses. Esta ampliación de 24 meses es un costo adicional que el cliente bueno, tendría que pagar adicionalmente, pero pues le damos lo que les digo, la certificación y como fábrica, Newman nos da, digamos, ese dato para que ustedes lo tengan en cuenta. 18 meses de garantía y una ampliación hasta 24 meses de garantía. ¿Listo? También que nos ofrece las baterías, cables incluidos, como ya lo había dicho, serie paralelo. Manejamos dos cables que también los pueden adquirir si ustedes lo solicitan como clientes. Hay otras baterías que no lo dan. La ampliación de 24 meses también de garantía no lo dan. Los cover caps tampoco lo dan, que es el cubrimiento en los bordes. Y lo que les digo acá, la impedancia muchísimo más baja. Entre una impedancia mucho más baja, mucho mayor picos de arranque que podemos utilizar en las baterías. Hay, por ejemplo, otros tipos de baterías que la impedancia es mucho más alta, alrededor de los 4 miliohmios. Bueno, este tipo de preguntas, ya entrando al tipo de preguntas con con respecto a al webinar, las preguntas, estas son las que nos hicieron los clientes en la hora de inscribirse. Vamos a solucionarlas cada una. Bueno, la capacidad de descarga y de ciclos, entonces pues ya como lo retomamos, la capacidad de descarga máxima recomendable hasta un 50%, ¿listo? Y ciclos podemos utilizarlos, ya si utilizamos al 50% podemos entrar entre los 1800 y 2000 ciclos. Si utilizamos una descarga mayor al 30%, podemos ofrecerle al cliente entre los 3000 y 3000 ciclos. Entonces, perfecto por esa parte de Newmax, es algo muy bueno para los sistemas fotovoltaicos y pues ya con la tecnología ya ha aumentado muchísimo más esa parte. También desde Santa Marta nos preguntan cuáles son las mejores baterías del mercado. Nosotros como empresa damos la certificación de que Newmax está, digamos, por encima de otro tipo de baterías.
¿Listo? Entonces nosotros conocemos y que está patentado como Newmax, todo este tipo de certificaciones que nos ofrecen ya digamos con respecto a otras baterías. Entonces, si ustedes conocen, digamos, otro tipo de baterías, analicen mejor la hoja de datos. ¿Listo? Que les ofrezca el proveedor. Desde Bogotá nos preguntan cómo lograr tener mayores ciclos de carga que otras baterías de ácido plomo. Aquí nos, por ejemplo, este es otro tipo de marca que, que nos dicen, pero lo que les digo para ello es los ciclos de descarga. Digamos que tenemos un porcentaje de descarga del 50%, llegando a los 1800, 2000 ciclos. Ese tipo de descarga lo podemos efectuar muchísimo más, manteniendo que temperatura, ubicación y estados de carga. ¿Listo? También podemos aumentar los ciclos de carga así. Hay algunos dimensionamientos que no permiten el ciclo completo en un día, por un ciclo en 2 días, entonces muchísimo más nos va a dar el tiempo de autonomía de este tipo de baterías y la vida útil. Desde Puerto Rico, Caquetá nos preguntan en qué niveles de tensión capacidades vienen. Listo, entonces, como yo les venía diciendo, en toda la parte comercial, manejamos 5 modelos de tipo de batería y con entrega inmediata si ustedes lo solicitan. Va de 65 amperios, 100 amperios, 150 amperios, 200 amperios y 250 amperios. ¿Listo? Cabe recordar que si ustedes están interesados en alguno de estos modelos, nos pueden contactar con la parte comercial y nosotros vamos a solventarles las hojas de datos. ¿Listo? La tabla que yo les presenté la anterior diapositiva, las anteriores diapositivas de esas tablas de hoja de datos es para una batería de 250. Eso puede variar según el modelo de batería. ¿Listo? Bogotá nos preguntan con qué porcentaje se debe sobredimensionar el banco de baterías para alargar la vida útil. Entonces, como también les digo, ustedes pueden hacer un dimensionamiento con el 20% de descarga hasta el 10%. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar un banco de baterías muchísimo más alto, pero la corriente de uso va a ser mucho más pequeña. Entonces podríamos hasta ofrecerle al cliente un ciclaje muchísimo más alto, llegando a los 4000, 4500 ciclos. Eso depende de pues el dimensionamiento que ustedes manejen, ya sobre el 50% o si quieren muchísimo menos. En Villavicencio nos preguntan que si requieren de ambiente especial para su operación a nivel residencial o industrial. Como también lo he dicho, la temperatura ideal que nos dice Newmas entre los 20 y los 25 grados. ¿Sí? Si vamos a manejar entre temperaturas mayores a 40, 45 grados, mantener refrigeraciones o ventiladores para este tipo de baterías y hacer hincapié en que el sol no les dé a las baterías. De Ibagué nos preguntan una configuración óptima para extender la vida útil de la batería. Esta configuración podemos hacerla, creo que me refiero, o creo que está, la pregunta creo que va más enfocada al tipo de carga. Entonces, mantener los 3 estados que nos ofrecen los inversores híbridos. Si tenemos controladores MPPT, esto también ya viene configurado. Y en algunos podemos configurarlos como modo usuario. ¿Sí? Si queremos, digamos, una batería o mantener los rangos que dice la batería en el manual. Pero, digamos que en los rangos que nos ofrece Newmax, podemos dar un 3% en cada valor, entre máximos y mínimos. Mm, también de Ibagué nos preguntan si, bueno, en este caso hicimos énfasis en la ficha técnica sobre el funcionamiento de la carga. Si ustedes tienen alguna duda con las hojas de datos, también nos pueden comunicar. Tenemos el soporte técnico de ingeniería donde vamos a solventar todo ese tipo de dudas. Desde Jamundí nos preguntan si, bueno, hacer el énfasis. Desde Bogotá nos preguntan conocer más del sistema. Bueno, en el sistema me refiero de pronto será de pronto a cómo vienen compuestas las baterías. Ya sabemos que vienen en plomo ácido y viene el ácido gelificado. ¿Sí? Entonces, eso le permite mantener muchísimo más el grado de autonomía. ¿Listo? Desde Leia nos preguntan cuántos tipos de baterías se clasifican para el montaje de un sistema fotovoltaico.
Entonces, recomendables también, y pues ha pasado con algunos clientes que mantienen y manejan baterías de arranque para este tipo de sistemas. Este tipo de baterías no son aconsejables porque precisamente como su nombre lo indica son para baterías de arranque, que en un estado se mantienen, digamos, en un arranque o un pico de arranque alto y después entran en carga, ¿sí? Es, necesitan un estado de autonomía muchísimo más alto. Entonces, le recomendamos a los clientes que no manejen este tipo de baterías, sino baterías gel o baterías AGM. Recordemos que las AGM son baterías que mantienen muchos menos ciclos en, en- en su hoja de datos y bueno, en su clasificación. Recomendable para nuestros clientes siempre baterías gel y pues si ya tienen la opción, utilicen baterías Newmax para una mayor durabilidad. Nos preguntan también, vamos a compartir la presentación con nuestros clientes. Si ustedes tienen sus correos, por medio de su comercial que los atiende normalmente, pueden enviarnos su correo y nosotros les vamos a enviar la presentación, ¿listo? Nos preguntan desde Chía, ¿cuál es la última tecnología con que están fabricando las baterías? Bueno, las baterías, como ya lo había dicho, las baterías Gel todavía están en su punto fuerte y ya con Newmax, con estas cualidades que nos ofrece como tecnología, muchísimo más ciclos, ¿sí? Pero también están las baterías de litio, ¿sí? En donde nos ofrecen una profundidad muchísimo más de descarga, pero pues los costos son mucho más altos, los cuidados son muchísimo más agresivos en ese tipo y en ese orden de ideas. ¿Listo? Entonces las baterías Numax son un tipo de batería que a pesar de que nos va a ofrecer muchísimo más corriente de descarga, no podemos hacerlo, digamos, con baterías litio donde nos va a ofrecer en vez de corriente máxima de descarga, nos ofrece esa autonomía. ¿Listo? Digamos que lo ponemos, bueno, las Newmax son baterías de gel ciclo profundo y almacenan esta mayor capacidad de energía o tienen componentes que puedan asemejarse al litio. Recordemos que las baterías de gel son ácido plomo, mientras que las de litio están compuestas en litio ferroso. Es un polímero litio ferroso. Entonces, el componente es diferente, a pesar de que el litio utiliza una electrólisis muchísimo más alta, pero para durabilidades, como ya lo había dicho. Entonces, el plomo ácido nos ofrece muchísimo más descarga de instantes, o sea, picos de arranque, y el litio nos ofrece mayor autonomía. Puede haber una comparación entre las dos, ¿no? Es como tener fuerza y velocidad. Puede haber un estándar entre los dos.